Verano del año 2015. Marcela, como todos los años, empezaba ya a preparar su mochila los primeros días de enero para irse a casa de sus abuelos. Generalmente, enero y la mitad de febrero se reunía con todos sus primos. Como que la casa de encuentro era la casa de sus abuelos en el campo. Si bien es cierto, no habían muchas cosas cercas para ir a pasear, me dice Marcela, que lo pasaban bastante bien, podían salir a caminar. Marcela en ese entonces tenía 15 años y era un panorama perfecto para que sus papás le dieran permiso por harto tiempo, porque claro, iban a la casa de sus abuelos. Ella era la menor de 4 primos. ¿Ya? En total eran 4 primos los que se reunían en la casa de sus abuelos a pasar las vacaciones. Y Marcela contaba que le encantaba porque hacían fogatas durante la noche. Sus abuelos los regaloneaban harto, además, ¿cachai? Habían animales, ellos podían como salir a recorrer libremente el espacio. Ya, es importante mencionar que con sus primos no consumían alcohol, pero sí ponían marshmallow en palitos en la fogata, contaban historias, sus abuelos los acompañaban un momento y ya después los abuelos se iban a acostar, ¿cierto? Y ellos se quedaban ahí compartiendo un rato más en la noche. Una de las noches que ellos estaban haciendo esa fogata, uno de sus primos, él tenía 19 años, escucha un ruido como, no en un acantilado, pero una especie de bajada que había dentro del terreno de sus abuelos. Bueno, y él les dice, oye, ¿escucharon eso? Y la verdad es que nadie más había escuchado el ruido que estaba escuchando este primo, por ende no le prestaron atención y continuaron. No alcanzaron a pasar 5 minutos cuando el ruido se escuchó un poco más fuerte, me asustó el gato, y esta vez ya los demás pudieron escuchar este ruido que les empezó a crear cierta curiosidad, ¿cierto? Yo siempre les he dicho que es la curiosidad la que mató al gato. Bueno, continuaron en lo mismo, ¿cierto? Un rato más contando historia de cómo había sido el año, ya que era la junta que estos primos tenían porque todos eran de diferentes partes. Bueno, eran casi las 5 de la mañana porque todavía no aclaraba totalmente los que somos como, o los que siempre vamos al campo y ya cachamos que 5 días ya está claro, por así decirlo, en el tiempo de verano y el ruido se seguía escuchando, por lo que el primo mayor, el primo que había oído por primera vez el ruido, decide ir a ver qué era lo que estaba pasando. Como les comentaba, el terreno era como plano, habían algunos árboles, no árboles tan grandes, ¿cierto? Pero sí habían como algunos árboles y una pequeña bajada. Cuando él se acerca a esta bajada, que era donde él sentía que venía este ruido, el ruido era como si algo se arrastrara con hojas, con ramas, como con las superficies que hay en los campos que tienden a ser poco planas. Cuando él se acerca, Marcela dice de que su grito fue bastante aterrador, por lo que todos le prestaron atención a lo que estaba viendo este primo y queda parado, perplejo, detenido, así como muy ofuscado y sorprendido, y se acerca la hermana de Marcela a mirar qué era lo que estaba pasando o qué era lo que este primo estaba viendo. Bueno, para la sorpresa de ellos, lo que estaba haciendo ese ruido era un cuerpo humano, dándole la espalda como deslizándose por esta pequeña bajada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se deslizaba, se deslizaba. Lo curioso es que ni uno de los dos que lograron ver este cuerpo, esta persona, lograron definir si era mujer o era hombre, puesto que andaba con una capa totalmente oscura. Cuando la hermana de Marcela se acerca a mirar esta figura, esta silueta que subía y bajaba como si estuviese en un refalín, esta figura se detiene automáticamente y va a ser como la mirada hacia atrás, por lo que ambos primos salen corriendo y le dicen a los que estaban al lado de la fogata que era hora de entrarse. Obviamente las horas que quedaban o los momentos que quedaban para que amaneciera, ni uno de los 4 personajes que estaban en esta fogata fueron capaces de dormir. Hasta que el otro día, ya temprano, 7 de la mañana, solo 1 hora después de que ellos se acostaron, se levantaron los abuelos de Marcela y les preguntaban qué les pasaba. El primer primo tenía la cara totalmente pálida y fue un color del cual no se recuperó hasta que se fue adelantó su regreso a casa de estas vacaciones. Y Marcela, más escéptica, puesto que no había visto absolutamente nada, cuando su abuela preguntaba una y otra vez qué era lo que les había pasado, por qué no habían dormido, por qué no se habían acostado, ya que estaban acostumbrados a que se levantaran tarde durante los tiempos de verano, le dice, lo que pasa, abuela, es que durante la noche cuando estábamos en la fogata, cerca de la madrugada,
X y X, no voy a decir los nombres, pero la hermana de Marcela y su primo vieron a una persona que se estaba deslizando por la bajada que hay en el terreno. Y la abuela los queda mirando y le dijo, ¿a qué hora fue eso? Y Marcela le dice, no lo sé, pero antes de las 5 de la mañana porque todavía no estaba claro el cielo. La abuela quedó totalmente en silencio. Y la verdad es que prefirió pasar de largo la conversación una vez que ya tuvo la claridad de que era lo que habían visto sus nietos. Esa noche no quiso abordar más el tema hasta que un día el abuelo de Marcela le comenta a su abuela dentro de estas vacaciones, le comenta a su abuela que él también veía algo que bajaba y que subía cuando se levantaba muy temprano en las mañanas en esta bajada que tenía esta casa. Bueno, en ese momento a la abuela de Marcela ya le empezó a cuadrar más la historia, porque había retribuido a que lo que estaban diciendo sus nietos estaba gestado por el cansancio, donde contaban historias de terror, pensó que se habían sugestionado. Sin embargo, ese día cuando el marido logró ver esta silueta que ascendía y descendía, ¿cierto?, de esta bajada, entendió que no estaba cansado, que había tenido una buena noche y que en verdad nadie en ese hogar tenía hábitos alcohólicos o de drogas como para poder estar alucinando algo. La abuela de Marcela contactó con una hermana de ella, ya que este terreno era familiar, había sido heredado, que su hermana mayor tenía cierto contacto o cercanía con este tío que había regalado este terreno al padre de la abuela de Marcela. La hermana le dice, ¿por qué? ¿Qué vieron los niños? Y ella le dice de que ven una silueta que se estaba deslizando por la bajada. Y dicen, ok, es que esa bajada que no es tan pronunciada que está en el terreno, antiguamente era un acantilado. La abuela de Marcela empezó como a entender muchas cosas porque el terreno en esa parte no era construible, porque a veces cedía un poco, etcétera. Y le comentó además que la mujer de este tío que regaló este terreno, ¿cierto? Había fallecido tirándose por ese acantilado. La verdad es que dentro de la investigación que se hizo en esos años, hace mucho tiempo atrás, se determinó que había sido una decisión, que ella había decidido tirarse por este acantilado, desviviéndose, por así decirlo. La hermana de Marcela, la hermana mayor de la abuela de Marcela, perdón, le decía, muchas veces nosotros te dijimos que en ese terreno sucedían algunas cosas. Lo cierto es que en todos los años anteriores jamás había pasado nada hasta ese verano del año 2015. Hasta el día de hoy es una situación que sigue ocurriendo en ese espacio. No hay imágenes de esto, puesto que las veces que han logrado grabar el teléfono no lo detecta. Sin embargo, testigos oculares de esto dicen de que logran ver como una persona entre las 4 y las 5 de la mañana se desliza como si estuviese sentada. Pero claro, antes al haber un acantilado dicen de que ella saltó sobre esto, teniendo evidentemente una mal caída y perdiendo la vida en el momento.